Empecemos entonces, Listo, Diego. listo, doctora. Buenas tardes, doctora, compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de parto. El tema de parto hay que definir unos aspectos básicos. La gestación va a ser 40 semanas desde la última fecha de menstruación o tomando la fecundación serían 38 semanas. Para hablar de un parto de un recién nacido inmaduro es menor a 28 semanas, un parto pretérmino es entre 28 a 36 semanas y el recién nacido a término está comprendido entre 37 y 40 semanas y mayor a 41 semanas es un parto postérmino. Pero el parto, ¿qué es? En sí es un trabajo fisiológico mediante el producto de la concepción y todos los anexos que con él vienen son expulsados a través del organismo, a través del canal vaginal. Y también tenemos aparte el trabajo de parto. ¿Qué es el trabajo de parto? El trabajo de parto son las contracciones uterinas suficientes tanto en la frecuencia, en la duración y en la intensidad que van a producir que se borre y se dilate el cérvix. Por lo tanto, por aquí va a ser expulsado el producto. Un parto eutóxico es aquel parto normal en el cual hay una presentación cefálica, no hay alteración en el mecanismo y es vía vaginal. En cambio, uno distóxico va a traer en este trabajo de parto, va a traer problemas en el cual uno debe ejecutar, el médico debe ejecutar maniobras o intervenciones quirúrgicas para que este desenlace, este parto, sea llevado de una buena manera o sea resuelto de una manera adecuada. ¿Cuál es el mecanismo del trabajo de parto? Primero, al comenzar el trabajo de parto, tenemos que valorar la posición del feto en relación del canal para identificar el tipo de nacimiento. ¿Cuáles son los movimientos que realiza el feto a través del canal vaginal? Tenemos que son 4. La situación, cómo se presenta, su actitud y su posición. El primer mecanismo, la situación. ¿Qué es la situación? Es la relación tanto entre el eje longitudinal fetal y el materno. Aquí tenemos dos tipos, tanto el longitudinal y el transverso. El longitudinal se presenta casi en la mayoría de los partos y el transverso se da por varios factores, ya sea por una madre multípara, por una placenta previa, poligramnios y también por anomalías uterinas. La oblicua no es una situación definitiva, ya que bien se resuelve en su mayoría a longitudinal y en algunas ocasiones, por los factores que se mencionó, se resuelve a una situación transversa. Tenemos la presentación. ¿Qué es la presentación? Es la parte anatómica del feto que se encuentra más próximo en el conducto del parto y tenemos dos, una cefálica y una pélvica. Aquí vemos en el cuadro rojito en la presentación, vemos que la presentación cefálica en porcentaje se habla cerca del 96%. Y la pélvica es el 2% y tenemos las otras transversa compuesta de cardiofrente que son un porcentaje menor y su incidencia también varía, ya va a partir de 1000 hasta 10.000 nacidos vivos. Aquí tenemos varias de la presentación cefálica, vemos en su situación longitudinal, vemos varias características o varios ejemplos que tenemos de vértice, de sincipucio, de frente y una presentación cefálica pero de cara. También en la presentación vamos a tener una presentación pélvica, las variaciones, tenemos una presentación pélvica completa, la del medio, una franca que vemos las piernitas del bebé totalmente hacia
hacia arriba que topan con la frente del feto, y una podálica incompleta en el cual se presenta un miembro inferior del feto a través del canal de parto. En los mecanismos del trabajo de parto tenemos su actitud. ¿Qué es la actitud o la postura? Es la característica cuando el feto adopta la estructura que conforma la pared uterina o la cavidad uterina. Es decir, el feto se va a acoplar a cómo esté conformado el útero. Y tenemos algunas variaciones, una actitud flexionada, deflexionada o indiferente. La posición. La posición es una relación de la presentación con el canal de parto. Este de aquí no hay cambios y se va a presentar con dos posiciones, tanto de una posición derecha o una posición izquierda. Y aquí vamos a ver las variantes que se van a presentar. Como regla general tenemos que la occipito anterior izquierda va a ser en casi la mayoría de los partos la manera que más se presenta. Tenemos también la presentación, la situación, esta de aquí es una situación longitudinal de presentación de vértice y también tenemos la occipital posterior izquierda. Esto es, y aquí tenemos una occipital posterior derecha. También tenemos una occipital anterior derecha y occipital transversa derecha. Aquí vemos una situación longitudinal, una presentación pélvica del feto. También tenemos la situación longitudinal, la presentación de cara, una mento anterior izquierda, mento anterior derecha y una mento posterior derecha. Aquí tenemos la variedad de posición. ¿Qué es la variedad de posición? Ya sabemos que la posición es arbitraria, sea a derecha o izquierda, pero esto de aquí vamos a tener tanto, va a ser en relación al sacro, no es al sacro, a la epífisis del pubis, tanto anterior o posterior. Y aquí tomamos en cuenta 6 posiciones, anterior y posterior, y también la transversa, en la cual tenemos anterior, posterior, transversa a derecha, transversa a izquierda, y sus variaciones, como vemos en el plano cartesiano. Y también tenemos en cuenta que casi el 66% de las presentaciones son de vértice y pertenecen a una variedad que es occipital izquierda, que lo ubicamos en el cuadrito, en la parte superior izquierda. Y el otro, el 33%, corresponde a la occipital derecha y el 1% a las demás variaciones. ¿Cómo uno va a diagnosticar la presentación y la posición fetal? Tenemos 4 maniobras para diagnosticarlo: por palpación abdominal, una exploración vaginal, auscultando, y cuando hay casos de duda, se puede utilizar el método de imagen de la ecografía. Para las maniobras de palpación abdominal vamos a tener que utilizar las maniobras de Leopold. Aquí son 4 maniobras, como lo vimos anteriormente en la clase pasada. La primera maniobra va a ser la identificación del polo fetal que va a ocupar en el fondo uterino. Y aquí vemos la presentación ya sea pélvica o que sea cefálica. Cuando es pélvica encontramos una masa dura, que no hay mucho hundimiento, y en la pélvica encontramos una masa débil, en el cual es un poco deprimible el fondo uterino. En la cefálica encontramos una masa más compacta y que no permite tanto que se deprime. En la segunda maniobra vamos a determinar la posición del dorso. Aquí vemos tanto si se encuentra en la parte derecha o en la parte izquierda en relación al eje longitudinal de la madre. En la tercera maniobra vamos a
tomar en referencia la parte inferior del vientre y aquí confirmamos la presentación del bebé, si es cefálico o si es podálico. O también, también se determina si el producto ya está encajado o está libre. Y en la cuarta maniobra vamos a cambiarnos de posición y vamos a tener nuestra espalda hacia la madre, y en el cual se va a ejercer una presión profunda en dirección de la entrada pélvica, y esto de aquí es alzando, tratando de ser, si el producto está encajado, se trata de ver si sube o si se desencaja de donde ya está. Eso de aquí confirma el encajamiento y esta maniobra es muy dolorosa para la madre. También tenemos otro método de diagnóstico, el tacto vaginal. En el tacto vaginal, cuando estamos en trabajo de parto, se va a determinar cómo este progresa a través de qué, de la dilatación y del borramiento cervical. Y aquí, ¿qué vamos a determinar con esto? Las posiciones en las que se encuentra el bebé, determinando las estructuras palpadas, ya sean las suturas, las fontanelas, estructuras faciales y el sacro. ¿Cuáles son los movimientos para realizar un tacto vaginal? En Williams tenemos 4 pasos, el primero es insertar los 2 dedos, el índice y el medio, hacia posterior de la vagina y palpar la presentación. En el segundo paso hay que delinear la trayectoria de la sutura sagital de la cabeza, y este movimiento se lo hace, y si fuimos a posterior, este de aquí se va a hacer hacia anterior, yendo hacia las sínfisis del pubis. Tenemos el tercer paso, el cual es palpar las fontanelas, y hay que diferenciarlas. La sutura anterior va a ser un rombo, una forma romboide, y la sutura posterior será más o menos triangular. Y esto es para determinar la posición de cómo está el producto. Y también hay que localizar la altura de la presentación por la que ésta se presenta o hasta donde ha ascendido a través de la pelvis. Y aquí se va a utilizar los planos de Hodge. Y aquí tenemos los planos de Hodge, que también se revisó la clase pasada, en el cual tenemos 4 planos. El primer plano está móvil, en el segundo ya la presentación se encuentra fija, en el tercero se encaja y en el cuarto ya está encajado profundamente. Además, hay otras medidas que se toman, como los planos de Delhi, en el cual toman referencia las espinas isquiáticas, tomando un valor de 0, hacia arriba negativo en centímetros y hacia abajo positivo en centímetros. Y aquí tenemos en la imagen inferior derecha una representación comparativa de los planos de Hodge y los planos de Delhi. Pero aquí hasta ahora solo hemos revisado planos de Hodge en las clases universitarias. Y también vamos a utilizar para ver cómo está, una exploración vaginal a través del canal de parto. Vamos a utilizar también la puntuación de Bishop, la escala de Bishop o el índice de Bishop, en el cual esto de aquí nos va a ayudar para ver si es favorable o no favorable para inducir para la conducción del parto a través de oxitocina, en el cual tenemos unas puntuaciones de 0 a 3 y vamos a tener otros puntos u otras características que son 5, que corresponde a la dilatación, el borramiento, la altura de la presentación, cómo está consistente la consistencia, y la posición del feto en relación al cuello uterino. Y aquí, si es mayor a 6 centímetros... Disculpa, Diego. Esta tabla nosotros nos permite valorar lo que se refiere, lo que dice ahí, un sistema de puntuación, donde nosotros tenemos varias, ustedes observan ahí dilatación, que es lo que uno va a valorar, ¿no? La dilatación, el borramiento, el grado de estación, la consistencia y la posición del cuello.
Esto a nosotros nos permite utilizarlo para saber el grado de maduración cervical. Si este es menor de 6 centímetros, pues nosotros decimos que es un cervix inmaduro. No está adecuado para nosotros poder utilizar oxitocina y tendremos que utilizar prostaglandinas. Hablamos del misoprostol para poder empezar a hacer maduración cervical. Cuando este ya es mayor de 6 centímetros, entonces sí es favorable para conducción de parto, sí vamos a utilizar oxitocina, como está así en la tabla. Nosotros valoramos, un ejemplo, le vamos a hacer el tacto a la paciente y nos dice que el cervix está cerrado, que está en estación -2, ¿verdad? Que está de consistencia media y está de posición media. Si lo sumamos cerrado, que esté de 0 a 30%, sigue en 0, está en -2, sumamos 1, que está de consistencia medio, está un 1 más, son 2, y está en posición media. Estamos hablando que está con un Bishop de 3. Entonces es un Bishop desfavorable. Nosotros tendremos que utilizar misoprostol. Eso nosotros lo valoramos. Cuando nosotros vemos que está con 2 centímetros, está alto, está grueso, vemos la estación de cómo está ubicado el cuello, nosotros vamos a decir, ese Bishop es desfavorable, es un Bishop que no está óptimo para nosotros ese cuello poderlo utilizar oxitocina. Está grueso, entonces es difícil nosotros poderlo trabajar. Necesitamos de que este progrese y que tenga 4 o 5 centímetros con un 50% de borramiento, de que sea de consistencia un poco más suave, que esté de posición intermedio casi central, para nosotros poder decir está apto para nosotros poder utilizar oxitocina. Otra de las cosas que quería poner en claro, no sé si vas a hablar sobre lo de las etapas del trabajo de parto. Ya Sí, mismo. al final. ¿Ande? Sí, ya estoy llegando al tema. Ok, porque quería hacer hincapié en una cosa. Ya. Ya. ¿Continúo? Sí, Diego, sí. Anda medio raro. Aquí tenemos los movimientos cardinales en el trabajo del parto. Tenemos que son 7. Tenemos el encajamiento, el descenso, la flexión, rotación interna, extensión, la rotación externa y la expulsión. Estos movimientos se presentan, como están aquí, de manera secuencial o pueden estos sobreponerse uno sobre otro. Aquí tenemos una representación gráfica, como vemos las estaciones, pero ya las vamos a detallar a continuación. Primero, el encajamiento. ¿Qué es el encajamiento? Es el mecanismo por el que el diámetro biparietal, que es el diámetro transversal mayor, pasa a través del estrecho superior de la pelvis. Y aquí vamos a tener que hablar del aciclitismo. ¿Qué es el aciclitismo? El aciclitismo es cuando la cintura sagital no se encuentra a una posición equidistante tanto entre el promontorio y la sínfisis del pubis. Entonces, en el aciclitismo tenemos dos tipos. Tenemos el anterior y el posterior. El anterior es cuando la cintura sagital se aproxima al promontorio y el posterior cuando se aproxima a la sínfisis del pubis. Ahí quería decirles algo. Aquí, en lo que se refiere al encajamiento, retrocede Diego. Yeah. Para que tengamos en cuenta entonces, cuando se trata del encajamiento, recuerden que es cuando el diámetro biparietal, la cabecita del bebé, pasa a través del estrecho superior de la pelvis. Eso hay que tenerlo claro. Para saber primero qué es asinclitismo, necesitamos saber qué es sinclitismo. Y eso nosotros lo hacemos referencia asimismo con la sutura sagital, que es la que se encuentra en la parte media entre el pubis y el sacro. Y de ahí, sí, vamos a saber por qué existe el asinclitismo, porque esta sutura sagital no va a estar en el punto medio a nivel del estrecho. Entonces, por eso se divide en anterior y posterior. Cuando es asinclitismo anterior, es porque el parietal anterior desciende primero. Por lo tanto, como lo dijo Diego, la sutura sagital se encuentra más cerca de, ¿cuál sería? Del promontorio. Recuerden, lo que se refiere al parietal, va a descender el parietal anterior. En el asinclitismo anterior, el parietal anterior es el que va primero a descender. Por lo tanto, la sutura sagital va a verse o se va a tocar o se va a topar con el promontorio.
En lo contrario con lo que se refiere al asinclitismo posterior. En cambio ahí el parietal posterior es el primero que desciende y asimismo la sutura sagital, ¿qué es lo que va a ver? Ya no se va a ver para el promontorio, sino que se va a dirigir para lo que es la sínfisis del pubis. Es todo lo contrario. En esa parte sí estamos claros, no está en línea media, sino que se ve sagital, lo que es la línea sagital será anterior o posterior, dependiendo de qué es lo que primero baje. Si es el parietal posterior, se va a ver la sutura sagital hacia el pubis. Si es el parietal anterior, lo que se va a observar es que la sutura va a mirar para el promontorio. ¿Sí lo tenemos claro? Sí podemos entender esa parte de ahí. Sí. ¿Tienes un gráfico adelante como para poder ver la...? O sea, no me queda a mí mucho bien en claro. Ok, espérate aquí. Si observan la línea, déjenme ver. ¿Yo puedo mover el cursor? Sí, tiene que... ¿Cómo lo muevo? Sí, Espérense. ¿Cómo puedo utilizar yo? puede acceder a la manipulación de las diapositivas. No, espérate, que ya no sé qué estoy haciendo. Es que está medio rara la computadora. Espérate. ¿A dónde me tengo que meter? ¿A más acciones? No. ¿No hay? No. A ver. Bueno, pero sí se ve, creo que con la imagen sí se entiende. Ok, a ver, miren en esta imagen donde está lo que se refiere a la imagen de en medio, la del centro. Se observan que donde dice sutura sagital, sabemos que está en todo el centro la cabecita del bebé, ¿no? Está en el estrecho de lo que se refiere a la pelvis, ¿verdad? En el estrecho superior. Pero ustedes observan que la línea media, o sea, la sutura sagital está medio, central, entre el promontorio y la sínfisis del pubis. ¿Ok? Hasta ahí sí estamos bien, que es sinclitismo, ¿verdad? Sí. Sí, ahí Okay. sí, ya Ahora, lo entendí con la figura. Se refiere al sinclitismo posterior. Miren la imagen, bueno, en este caso para la mano derecha, observan que el parietal posterior es lo primero que descendió. Y observan que ahí dice parietal posterior. Es lo primero que desciende, por lo tanto, ¿para dónde mira lo que es la sutura sagital? Hacia la sínfisis. Correcto. ¿Ya? Lo contrario, en lo que se refiere al asinclitismo anterior, lo primero que va primero a descender, lo primero que se va a ver es el parietal anterior, es lo primero que se presenta. ¿Y para dónde se dirige en este caso lo que se refiere a la sutura sagital? ¿A dónde va a mirar? Hacia el promontorio. ¿Lo entendimos? Ya yéndonos con el gráfico, yo creo que sí. Línea media, sutura sagital, es sinclitismo. Cuando Sí, ya lo entendí ya. Sí. ¿Sí entendieron todos? Sí, se entendió. Ok. Sí, ahí sí lo entendí, doctora. Digamos, Diego, Listo. para poder ir adelante. O sea que todo dependería más bien si... Dime, si te escucho. Gabriel, si te escucho. todo dependería si el niño está colocado hacia la derecha o la izquierda, el parietal puede... Que, o sea, todo puede depender si el niño está a la derecha o a la izquierda, igual no importa, la cosa es hacia dónde apunta La sutura sagital. la sutura. Está terrible el Si internet. apunta hacia adelante es posterior y si apunta hacia atrás es anterior, así. Porque es ahí como está en la imagen, pues. Correcto. Por eso te digo, todo depende de la sutura y qué es lo que primero aparezca, qué parietal es el que primero se presenta y ahí tú vas a tocar. Al momento que uno hace el tacto, lo que estuvo explicando Diego, el tacto se realiza de manera delicada, explicándole a la paciente, señora, le voy a hacer el tacto. Vas a colocar tus dos dedos y no es que vas de una y los ingresas como que si fuera un revólver. No es así. Se tiene que lubricar los dedos con gel y tienes que colocar tus dos dedos primero llevándolos como para el piso,
para el suelo de la vagina, ¿no? Y luego los llevas para arriba. Y la manera que uno se ayuda es empujando el fondo del útero, llevándolo para abajo. Eso te va a permitir a ti poder tocar el cuello, ¿ya? Y de esa manera también tú poder observar y saber para dónde está dirigido cuando se refiere a la presentación o la variedad de posición. Entonces tú vas a poder tocar, no solamente tocar el cuello. El tacto vaginal consiste en valorar tanto las partes óseas como también lo que se refiere a las partes, el piso, el músculo, ver si están tensas, si observas que existe algún tipo de tumoración, también a lo que observas si tocas promontorio, al cual no deberías tocarlo. Otra de las cosas importantes que tienes que saber, si las membranas están íntegras o si están rotas, ver si el cuello, cómo está, si está dilatado, si está blando, si es duro, si está posterior, si está anterior, si está lateralizado. Existen esas terminologías que como ginecólogo y obstetra se tiene que saber para tú decir, ok, se va a demorar un poco más, está muy alto, está en plano 2, está en -2. Y otra de las cosas es lo del sinclitismo. Si vemos que el momento que tú introduces tus dedos y ya tocar lo que se refiere la cabecita del bebé, tú vas a pasar tus dedos a nivel de lo que se refiere a la sutura sagital. Tú vas a pasar tus dedos para poder tocar fontanela anterior y posterior y poder saber para dónde se dirige la sutura. Si está para adelante la sutura, sabrás que es un asinclitismo posterior porque toca para la sínfisis del pubis. Y lo que voy a tocar es el parietal posterior. Pero si toco el parietal anterior y no alcanzo a tocar la sutura sagital, es porque está posterior. Ya con dificultad, porque a veces es un poco doloroso para la paciente el estar moviendo tanto mis dedos, pero ya lo determino porque estoy tocando el parietal, prácticamente el parietal anterior es lo primero que palpo. Por lo tanto, ya asumo que la sutura sagital tiene que estar para la parte posterior, que es el promontorio. Contestada la pregunta, Gabriel. Chicos, ¿sí entendieron? Se fue el internet. No, sí. Ok. Sí, Doctora, muchas gracias. Sí, sí la entendí, me quedó bien claro. Okay. Listo, entonces sigamos En el siguiente punto es el descenso. Esto de aquí es lo que se necesita para que haya un nacimiento del feto. Aquí hay algunas fuerzas externas que permiten este descenso, tanto la presión del líquido amniótico, las contracciones uterinas, el pujo de la madre, la extensión y el enderezamiento del cuerpo fetal. En las primíparas y en las multíparas hay una diferencia. En la primípara primero puede haber un encajamiento y luego el descenso. En cambio, en la multípara hay los dos. Hay un descenso y luego viene el encajamiento casi a continuación. Luego tenemos la flexión. La flexión es el feto, como ya está descendiendo, ya se va a topar con una resistencia, la cual va a ser el fondo, el periné, los músculos del periné, y aquí va a ser una fuerza de palanca. Como ven en la imagen, la fuerza de palanca va a hacer que el mentón se vaya pegando hacia el tórax, hacia el esternón. Y aquí vamos a ver que, hay algunas variaciones de esta flexión. Aquí, tenemos las figuras, que hay una flexión deficiente, una flexión moderada, una flexión avanzada y la cual uno debe ver si hay una flexión completa y el cual permite un parto sin alteración. Ahí quería agregar en lo que estabas hablando, Diego, igual para ir aportando con algo de tus diapositivas. En el descenso, en 2 diapositivas atrás, por lo general, hablamos en descenso, ya surge esto aproximadamente cuando la paciente tiene entre 7 a 8 centímetros. Y como tú muy bien lo dijiste, en la multípara se sucede como en conjunto. El descenso y el encajamiento pasan al mismo tiempo. Mientras que en las nulíparas, pues, primero aparece lo que es el encajamiento y luego viene lo que es el descenso. En el otro, en lo que se refiere al otro paso,
de lo que está hablando Diego, chicos, son los movimientos cardinales del trabajo de parto, por si acaso. Son los movimientos del trabajo de parto. Como habló ya del encajamiento, ya habló del descenso, ahora está hablando de la flexión. Cuando ya la cabecita del bebé, el mentón se pone en contacto con lo que es la horquilla esternal, ¿verdad? Y ya pasa la posición de la cabecita. Si ustedes observan que en este caso es occipito frontal, en el primer gráfico que estamos viendo aquí, el que están observando, el que está vendría a ser para mano izquierda, está occipito frontal, pasa a ser suboccipito bregmático, ¿ya? Porque ya el mentoncito pasa a lo que se refiere al pecho, a la parte del esternón del bebé. Entonces disminuye lo que se refiere a las medidas. Muy notorio se ve que cuando es occipito frontal es de 11.5 y cuando es su occipito bregmático creo que es de 9.5 lo que es las medidas. Entonces disminuye, reduce, para que ayude para el proceso de los movimientos en el trabajo de parto que está explicando Diego. Continúa, Diego. Listo. Y vamos a tener también la rotación interna. Esta rotación interna va a ser, una vez que se encaja, se descensa, se flexiona, va a ser el giro de la cabeza, un giro de la cabeza y el occipucio se va a desplazar de una manera gradual, como está rotando, hacia la sínfisis del pubis a partir de la posición original. Como vemos en las imágenes, el niño está encajándose, está descendiendo, está flexionándose y en lo que está flexionándose a la vez está dando su rotación interna con tal que el occipucio va a estar en relación a la sínfisis del pubis como en la imagen D se presenta. En esta también quería agregar algo. Como tú mismo lo dijiste, es el giro, ¿no? Porque ya rota y se presenta en el estrecho medio de la pelvis y se desplaza de manera gradual para que pueda mirar hacia la sínfisis del pubis, lo que se refiere al occipucio, para que pueda agarrar la posición original para que después se pueda presentar lo que es la extensión. El otro gráfico, Diego, en lo que se refiere a la extensión, para escucharlo. La extensión, sí. Ya, en cambio, en la extensión, aquí, una vez que ya se ha rotado, aquí va a presentarse la presión que hace la cabeza sobre el piso pélvico y aquí encontramos dos fuerzas que lo hacen extender a la cabecita del bebé. La resistencia del piso pélvico más las contracciones uterinas. Y esto de aquí va a hacer que esta fuerza o el vector que sale de estas fuerzas se va a dirigir hacia la abertura vulvar y así va a producirse la extensión de la cabeza del bebito ya hacia afuera. Correcto. Aquí en la extensión, como tú lo dijiste, hay dos fuerzas. La de las contracciones uterinas y estas son que empujan al bebé y esta fuerza la hacen hacia abajo y hacia afuera. En cambio, lo que se refiere a la resistencia del piso pélvico, que es el suelo perineal, se empuja hacia arriba y hacia afuera. Lo único resultado que queremos es que pueda salir el producto, que se pueda extender la cabeza, ¿ya? Por eso es la fuerza que se hacen en conjunto, las dos, como lo dijiste, Diego, la resistencia del piso más las contracciones que se dan para poder empujar el producto. Continuamos. Y vamos a tener ya casi el sexto paso, la rotación externa o la restitución. Aquí vemos cómo el cuerpo rota, ya no de manera anterior, sino de manera externa para que se encuentre en un diámetro biacromial y de aquí pase por el diámetro antero-posterior de la pelvis. Como vemos en la imagen grande, aquí está rotado el niño, pero en la imagen pequeña estamos viendo cómo, de la manera cómo descendió antes de la rotación interna. Y él vuelve a tomar la misma forma, es decir, se rotó internamente y para salir hace una rotación externa tomando cuando estaba descendiendo, la misma manera. Aquí en este gráfico, si observan en la figura grande, ¿no? Ahí se observa cómo la posición que dijiste es biacromial.
Entonces, esta ubicación que pone, se ubica el bebé, sabemos muy bien que el hombro anterior está a nivel de la sínfisis del pubis y el posterior en la parte de atrás, ¿no? Ahora, lo primero que tiene que salir es el hombro anterior, es lo que primero se va a presentar. En algunos casos, por eso es importante y es valioso que se sepa valorar un abdomen, ¿verdad? El de saber en el control prenatal y a medida que va creciendo el producto, si este no va a ser macrosómico, si este no viene con algún tipo de malformación, para nosotros saber si este producto está apto para poder parir, si esta mamita va a poder, se lo va a poder extraer el producto por la vagina, si esta pelo iba a estar adecuada. Porque acuérdense que en lo que se refiere a las macrosomías, pues hemos tenido lo que se refiere a la distosia de hombros. Y si se observan en este gráfico, pues es muy fácil, en los partos que ustedes hayan observado, al momento que se extrae y se hace la extracción, bueno, ya rota, ¿verdad? Y ya sale la cabecita del bebé. Al momento que nosotros hacemos la tracción de la cabecita, ¿no? Y tenemos que ver la aparición del hombro anterior. En los casos de distosia de hombro, pues existe el golpe del hombro en la sínfisis del pubis y no permite que salga el hombro y por lo tanto quede impactado. Y eso se trata de una emergencia, por lo que no se la pudo evaluar o valorar de mejor manera y saber que quizás la vía era por vía cesárea. Entonces es importante que se acuerden de esa imagen porque de esa manera tendremos que valorar bien en lo que se refiere a posición, a peso, si va a ser idóneo o no para que pueda parir, para que pueda tener parto vaginal la paciente que ustedes valoren, ¿no? Sigamos. Ya, aquí en la restitución, una vez que tenemos la cabecita del bebé, nosotros tenemos que ayudarle al bebé que se restituya, porque él no lo hace de manera completa, solo se gira unos cuantos grados y uno, tomando en cuenta ese giro de la cabeza hacia el lado con el que salga, se restituye. Como dijo la doctora, primero sale el hombro anterior y luego el posterior. Aquí en la expulsión, después que se hubo rotado, se hubo restituido, va a aparecer el hombro anterior bajo la sínfisis del pubis y luego de esto de aquí va a salir el hombro posterior. Y después de que salen los hombros, el resto del cuerpo solo se desliza y sale con rapidez. ¿Cuáles son las características del trabajo de parto? Tenemos que son contracciones uterinas que producen el desbordamiento y la dilatación del cuello uterino. ¿Cómo van a iniciar? Tenemos 3 puntos. Son contracciones dolorosas que ya no van a estar muy distantes y no están regulares cada cierto tiempo. Las contracciones son dolorosas y va a haber una ruptura de membranas, la expulsión del tapón mucoso o se borra completamente el cuello uterino. Y por último, tenemos que las contracciones uterinas con dolor, una dilatación más de 3 centímetros, con un borramiento del 50% del cuello, con o sin ruptura de membrana. ¿Cuáles son las características de un trabajo de parto verdadero de uno falso? Vamos a enfocarnos en el trabajo de parto falso para diferenciarlo del verdadero. Las contracciones, el ritmo va a ser irregular, los intervalos no va a haber cambios, son irregulares, va a ser cada X tiempo, no va a tener ninguna regularidad. La intensidad no va a haber ningún cambio. Si le duele de una manera, supongamos, leve o como diga la paciente, apenas siento el dolor, ese dolor se va a continuar durante todo. Así que eso no es un trabajo de parto verdadero porque el verdadero va incrementándose el dolor gradualmente. El dolor, ¿dónde se localiza? En un trabajo de parto falso es en la parte baja del abdomen y cuando se le da alguna medicación un analgésico para aliviar el dolor, este de aquí se alivia. En un trabajo de parto verdadero no se alivia y va a estar localizado tanto en la parte baja del abdomen y en la región lumbar. ¿Presenta dilatación? El trabajo de parto no va a presentarlo, a diferencia del verdadero que sí lo va a hacer. Esas son las características de un falso y de un verdadero. Y aquí vamos a las fases del trabajo de parto. Tenemos 3 fases, que son la dilatación. Yo quería también acotar ahí algo para que
En lo que se refiere a las contracciones, creo que una diapositiva atrás. Acuérdense que igual eso ya lo han estudiado ustedes antes, de que existen contracciones de tipo A y contracciones de tipo B. Las de tipo A, que son las que tienen los valores de 2 a 4 milímetros de mercurio, ¿verdad? Y estos por lo general se ubican en áreas pequeñas del útero, ¿ya? Y frecuentemente tendrán por ahí esporádicas. En cambio, las de tipo B, que son las de Braxton Hicks, que son de 10 a 15 milímetros, estas se propagan por toda la parte más grande y voluminosa del útero. Y esto también se suma a que vaya a haber la maduración del cérvix, que esto se los ponen por grados. Igual para que lo sepan, para que lo conozcan, si en algún momento ustedes los escuchan, que los ponen por gradación. Grado 1, cuando este es inmaduro y es posterior. Grado 2, cuando este de aquí está parcialmente maduro o está en término medio, para que ustedes lo puedan entender. Y grado 3, cuando este está central, blando y está entre 1 a 2 centímetros. A medida, tú vas a hablar sobre la clasificación en lo que se refiere a lo de Friedman, ¿verdad? Sí. Ok, ya entonces sigamos y de ahí yo voy aportando. Ya. Vamos a ver las fases del trabajo de parto. Tenemos 3. La dilatación, tenemos la dilatación, la expulsión del producto y el alumbramiento de la placenta y las membranas. En la primera fase, dilatación, vamos a ver la escala de Friedman, en el cual el color verdecito del gráfico, el amarillo y el moradito y el anaranjado. Vemos que la división preparatoria, hay una mínima dilatación cervical, como vemos la línea roja hacia arriba, y vemos que esta de aquí apenas va a haber un cambio en el tejido conectivo, y si se aplica una analgesia obstétrica, se va a afectar esta división. En la división de dilatación, en cambio, no se va a afectar con la analgesia y va a incrementarse la dilatación cervical. Y en cambio, en la división pélvica ya son los mecanismos del trabajo de parto que ya los hemos visto. Esta fase se va a dividir en 2, la fase latente y una fase activa. Aquí vemos que la fase latente es igual a la fase preparatoria. En el cuadrito verde de la escala de Friedman, la guía práctica ecuatoriana lo define como menor a 4 centímetros esta fase latente. Y esta de aquí, esta fase latente, va a ser la que mayor tiempo va a conllevar en el trabajo de parto. La fase de activa va a ser la división de dilatación y va a ser mayor a 4 centímetros y hasta 10 centímetros de dilatación. Y vamos a hablar acerca de la fase latente. ¿Qué es la fase latente? La fase latente es la fase más larga del parto. Aquí va a ocurrir el acortamiento cervical y vamos a definir el tiempo. Como es el más largo, en primíparas va a ser hasta un máximo de 20 horas y en las multíparas un máximo de 14 horas. Una fase latente de las etapas del trabajo del parto. Vamos a hablar ahora acerca de la fase activa. Aquí quería agregar algo en lo que se refiere a la fase latente, para que igual tomen nota. Además de que es la fase más larga, el trabajo de parto, las etapas se dividen en fase 1, 2 y 3. La latente, Friedman la dividió en la dilatación y borramiento en 2 fases, que es la latente y la que es la activa, la fase activa. Entonces, en lo que se refiere a la fase latente, es el aumento progresivo de la actividad de las contracciones, que es de 90 unidades en Montevideo hasta 250 unidades en Montevideo. Este va a ir aumentando de manera progresiva. Aumenta también la intensidad, aumentan las contracciones, ya no son 2, 3, sino que serán hasta 5 contracciones en 10 minutos. El tono del útero ya no será de 7, 8 milímetros, sino que de 12 milímetros de mercurio. Todo esto de aquí se va a ir modificando, pero todo esto se presenta. Existe reblandecimiento de lo que se refiere al cérvix. Hay un aumento en el número de receptores de la oxitocina a nivel de lo que son las células endometriales. Como tú dijiste, es verdad, la fase latente, todo depende. En lo que se refiere a primíparas, primigestas y lo que se refiere a multíparas.
En lo que se refiere a la fase latente es de 1 a 4 centímetros. Eso tenganlo claro, porque la fase activa va a ser de 4 a 10 centímetros en adelante, no de 4 a 10. Pero la fase latente es de 1 a 4. Y en la primigesta siempre se demora de 12 a 20 horas. En cambio, en la multípara, por lo general se demora de 8 a 14 horas, 8 a 14 horas. Para que igual sepan. Prácticamente esta fase, la primera fase que les estoy hablando entre la fase latente y la fase activa, chicos, es el proceso donde se dilata y se borra el cuello, ¿ya? Es para que lo tengan en cuenta. Cuando ustedes ya se imaginen y se acuerden que un partograma es nada más que un registro gráfico de la evolución del trabajo de parto, ¿ya? Este te va a permitir prevenir si existe un trabajo de parto prolongado, te reduce el índice del número de las cesáreas, las asfixias neonatales, cuando tú ves que ya existe la tensión secundaria de la dilatación, cuando existe lo del trabajo de parto prolongado, y todo esto que nos va a traer, en conclusión, a disminuir lo que es la morbilidad y la mortalidad materno-perinatal. Entonces, tengan en cuenta, fase 1, que es la fase latente y la fase activa, ¿ya? En esta fase 1, fase latente de 1 a 4 centímetros, fase activa de 4 a 10 centímetros. En la primigesta, la fase latente se demora de 12 a 24 horas, a 20 horas. Y lo que se refiere a la multípara, de 8 hasta 14 horas aproximadamente. Ahí es donde está el proceso de reblandecimiento del cuello. ¿Sí? Ahora sí seguimos, Diego, para que hable sobre lo que vas a decir sobre la fase activa. Sí. Doctora, en el día de ayer en la guardia que estuve, escuché hablar acerca de a la obstetriz, había una obstetriz jefa que me decía que el partograma no se lo abre, le digo, le abre a los 5 centímetros de dilatación, me dijo, no, se lo abre a los 6. Le digo, ¿en serio? Si es a partir de los 4 la fase activa. Y me dijo, no, revísate el Williams, la última edición, y ¿verdad? Aquí dice que el parto activo comienza con 6 centímetros de dilatación. Correcto, es que es así. A medida que van pasando el tiempo, todo esto se va modificando. En el tiempo en el cual yo estaba haciendo el posgrado, nosotros los abríamos con 5 centímetros, ¿ya? Nosotros lo abríamos con 5 centímetros el partograma, pero ahora en lo que se refiere al parto, en lo que se refiere a la fase activa, siempre se comienza a los 6 centímetros de dilatación. Sí, es correcto. Eso es un punto curioso que el día de ayer me enteré. Bueno, en cambio en la fase activa ya es la dilatación y la progresión la dilatación y la progresión se va a dar con mayor rapidez. Antes se da de una manera lenta y aquí ya se disparó totalmente. Aquí tenemos 3 fases, la fase de aceleración, la velocidad máxima y una fase de desaceleración, la cual ya está llegando a los 10 centímetros de dilatación. En la fase de aceleración tenemos que las primíparas van a dilatar de 1 centímetro por hora y las multíparas de 1.5. Aquí en total van a ser de 2 a 4 centímetros, viendo en la dilatación cervical en el eje de las X en el gráfico, de 2 a 4 centímetros, que vamos a encontrar esto. Son, como es por hora y son 2 horas, que está entre el 2 y el 4, son 2 horas, entonces vemos que si es una primípara va a dilatar 2 centímetros, o sea, 2.4 si nos guiamos en el cuadro de las primíparas. En la fase de velocidad máxima, tenemos que las primíparas van a dilatar 3 centímetros por hora y las multíparas de 5 centímetros por hora. Y esto va a estar a partir del 4 a 9 centímetros en la dilatación cervical del eje de las X del gráfico. Y en la fase de desaceleración, las primíparas, en cambio, van a dilatar 0.8 centímetros en esa hora que queda y las multíparas de medio centímetro. Esto según la escala de Friedman, porque en la realidad los pacientes hay variedades, como en todo lado. Sí. Prácticamente, o sea, en la fase activa, en la primigesta, ustedes mismos lo han de haber ya visto al momento que están viendo la atención del parto. Y una vez que ya se abre el partograma y hay que valorarlo si son membranas íntegras o si están membranas rotas.
va a cambiar en lo que se refiere al tiempo, en lo que se refiere al registro y la evolución del trabajo de parto, pero en la fase activa, en una primigesta, aproximadamente se demorará entre 6 horas, aproximadamente, y en una multípara 4 horas. Y lo que tú dijiste, pues el tiempo de dilatación pues es de 1.2 en lo que se refiere a las primigestas y de 1.5 en las multíparas. Por eso es que va a progresar más rápido la multípara. Así es, doctor. Y tenemos, según la guía práctica clínica que encontré del año 2015 del Ministerio de Salud, en esto de aquí de la atención del trabajo de parto en la fase activa, se recomienda el uso un esquema de oxitocina. Se debe tener en un mundo ideal, una bomba de infusión continua, en el cual se va a colocar un 1000 cc de solución salina al 9% y se le va a agregar 10 unidades internacionales de oxitocina y vamos a dar el esquema en bomba de infusión en un mundo ideal, pero en el mundo que estamos es el goteo con venoclisis sin bomba. Bueno, les cuento. Antes de que se presentara esto de la pandemia, nosotros estábamos tratando de poder llegar a cumplir y ser nosotros un hospital amigo de la madre y el niño, ESAMIN. Que ustedes no sé si habrán escuchado ese término. Bueno, que es establecimiento de salud amigo de la madre y el niño. Que entre ese tipo de cosas, el único objetivo que se quiere es disminuir la mortalidad materno-neonatal, el de poder nosotros rescatar y obtener pronto, presentarle y darle a conocer sobre las pruebas de VIH a las pacientes, a que se puedan hacer la prueba con su debido consentimiento, el de que puedan tener un control prenatal digno, tanto la mamá como también el bebé. Bueno, y otra de las cosas es la educación prenatal. Y en esa MIN, actualmente, el Ecuador, pero igual no lo están cumpliendo, por si acaso, chicos, porque yo sé que lo están viendo en los partos, indican que ya no se tiene que utilizar la oxitocina. ¿Por qué? Porque piden que el trabajo de parto sea de manera normal, que sea normal, natural, ¿ya? Y que les piden que la mamita se ponga en la libre posición, si quiere estar sentada, si quiere estar doblada, si quiere estar parada, si quiere estar guindada. Bueno, como ella decida, hay que respetar la posición que ella escoja, hacerle dar masajes. Ahora que existe esta situación, pues no se puede hacer el acompañamiento en el parto. No sé si habrán escuchado también lo de las doulas. En los Estados Unidos, pues permiten que esté una persona que esté ahí al lado de la paciente para que pueda acompañarle, que le diga cómo tiene que respirar, si quiere agarrarle la mano, para que le pueda dar apoyo, ese tipo de cosas que necesita una paciente al momento de querer parir. En el tiempo que nosotros trabajábamos en la maternidad Sotomayor, utilizábamos el esquema que usted me está diciendo. El uso de la solución con un apoyo de oxitocina y la colocábamos en bomba, íbamos así de poco a poco, 6 ml hora, íbamos incrementando a medida que íbamos viendo cómo va evolucionando y también sobre todo con el monitor fetal, para ir viendo si las contracciones ya estaban perfectas, estaban coordinadas, pero si había hipertonía o hiperdinamia, pues nosotros teníamos que apagar la bomba y prácticamente dejar de colocarle la oxitocina porque se estaba presentando este tipo de problemas. Entonces, sí, se utiliza la oxitocina, una ampolla en 1000 cc y se la coloca con el goteo que ustedes mismos han observado en el hospital. No hay de otra, quieren sacar el producto. Nosotros quisimos hablar con la parte del ministerio cuando fueron a visitarnos y decirles que es muy fácil no utilizar la oxitocina, pero ellos no son los que hacen guardia, ellos no son los que atienden los partos, solamente ellos están en el escritorio firmando papeles. Y cuando nosotros tenemos un líquido teñido o tenemos un monitoreo que está no reactivo o que está sospechoso, pero ya está con 8 o 9 centímetros, tengo que colocarle oxitocina, tengo que ayudarla para poder extraer pronto el producto. Entonces, quería darles a conocer esto porque el esquema sí se utiliza, sí se mantiene, pero en el MSP sí están pidiendo esto, de rescatarlo del ESAMIN para evitar el uso de misoprostol o de oxitocina, excepto
existe el excepto, si tú lo vas a justificar, como en este caso que les estoy diciendo, ves ese monitoreo que está sospechoso, que existe algún tipo de caída o de los dips, y tú estás pensando en algo y por relación está con 8, está con 9, pues voy a tratar de acelerarlo y le voy a ayudar, tengo que darle algún tipo de estímulo y le aumento las contracciones por medio de la oxitocina. ¿Claro, chicos? Sigamos, Sí, Diego. doctor. Con esto terminamos la primera fase. Ahora tenemos la segunda fase, que es la de expulsión. ¿Cuándo comienza? Cuando una dilatación completa, es decir, se lleva a los 10 centímetros y va a terminar con la salida del feto. Aquí vamos a tener un tiempo en las primíparas, va a durar aproximadamente entre 50 minutos a 1 hora. Y en sí es hasta menor de 3 horas esta segunda fase de expulsión. Menor a 3 horas en las primíparas y en las multíparas va a ser menor a 2 horas. ¿Puede prolongarse este tiempo? Sí, puede prolongarse. Más se lo ve cuando hay se aplica la analgesia obstétrica y también cuando hay estrechez pélvica, cuando el feto es grande o hay expulsión o hay falta de fuerza para expulsarlo. Sí, esa parte sí está bien. Dilatación completa, ya prácticamente termina con la salida del feto. En las primigestas, pues prácticamente es 1 hora lo que se demora este proceso, esta fase, y en las multíparas aproximadamente 30 minutos. Y todo depende, por eso les digo, de que la señora colabore. Hay momentos en que ya la paciente se agota y ya no quiere pujar. Entonces, eso hace que se demore la expulsión del producto, hace de que se enlentezca, la señora quiere descansar o quiere pujar y no puja de manera adecuada, prácticamente hace el esfuerzo en la garganta, más no en lo que se refiere al piso o que las contracciones aparezcan en ese momento. También hay que darse cuenta que hay que controlar que en realidad presente la contracción en la mamita. A veces ella puja desconociendo que tiene que ella hacerlo de manera coordinada. Cuando la barriguita, el útero se le haga duro, es que está la presencia de la contracción. Por eso también nosotros tenemos que ayudarnos tocando el útero, el abdomen de la mamá. Y nosotros mismos nos damos cuenta. A veces la mamá de lo que está tan cansada ni se da cuenta. Señora, en este momento puedes pujar. Tú le estás ayudando, la estás guiando, aunque tampoco eso se realiza en SMI, sino que tiene que ser de manera normal y que ella lo realice a su manera. Nosotros no meternos en nada más, solamente hacerlo dirigido. Pero tocar el útero, ves que está duro, en ese momento pues está la contracción y permitirle y decirle, señora, por favor, puje, no lo puje con la garganta, sino que hágalo en la parte del piso, de la pelvis, para que pueda salir el bebé. Sigamos, Diego, la tercera fase. Tenemos también sí, hay una prevención del trauma perineal, según la guía práctica del ministerio. Tenemos 2 maniobras, que es la Riedel modificada y la finlandesa. Aquí tenemos la Riedel modificada, que se ubica la mano encima de las ínfisis del pubis y se aplica una fuerza en la parte inferior de la vagina, pero no por dentro, sino por fuera, y trata de levantarse el mentón para ayudar a salir la cabecita del bebé, como lo vemos en la siguiente imagen. Y la otra, para prevenir el trauma perineal, tenemos la maniobra finlandesa, en la cual se aplica en forma de C alrededor de la vagina para que no haya algún desgarro o alguna... Ayuda a dar ayer mantenimiento de sostén de fuerza. Eso entendí. Y también tenemos que la episiotomía es individualizada. Se debe realizar en pacientes que realmente lo necesiten porque no hay la disminución de riesgos. Supongamos, en todas las episiotomías que se realicen, supongamos, no sale la cabeza del bebé, hazle episiotomía. O hazle a toditas, si no le sale un ratito, hazle episiotomía a todas. No, esto de aquí no ayuda a que haya una mejor resolución del parto. Y la técnica, es correcto. Eso es correcto, Diego, porque la situación es que no está recomendado estar haciéndole a todas las pacientes episiotomía.
Y todo depende en la evaluación que tú le vas haciendo o al seguimiento que tú le haces a tu paciente en el proceso del trabajo de parto. A la paciente no tienes que estar haciéndole tactos innecesarios. Tienes que ir fijando de que la manipulación y el estar tocando a cada momento el cuello puede provocarle edema, puede provocar que al momento del trabajo de parto tenga un desgarro cervical, que después se le tenga que realizar traqueorrafia para poder suturar, porque ya en sí, ya todo el proceso es cansado. La paciente está agitada, el útero está al máximo con sus contracciones, el piso, con todo lo que se refiere al pujo, las fuerzas que se están presentando al momento de la fase ya de expulsión, de la fase sí, de expulsión del producto, pues hace que al momento del paso, del recorrido del bebé, dependiendo de cómo venga, más que nosotros introducimos los dedos, podemos lacerar lo que son las paredes, podemos lesionar lo que se refiere al cuello. A veces hasta ha existido que sin la necesidad de nosotros tocar nada de lo que se refiere al piso, de lo que se refiere al piso pélvico, se han presentado hematomas. ¿Ya? Por el paso del bebé, por la mala ubicación, viene con presentación compuesta, o por los múltiples tactos. Entonces, en este caso, es preferible evitar este tipo de cosas para no dañar el tejido, no provocar después desgarros. Permitir que la paciente tiene que pasar a trabajo de parto, no con 8, no con 9, sino que tiene que pasar en trabajo de parto cuando ya tenga prácticamente borrado por completo, esté con los 10 centímetros y prácticamente ya no se toque nada del cuello. Entonces nosotros la pasaremos en segundo plano para que tenga la opción a subir a la cama, acomodarla, o como les he dicho, yo sé que no se cumple en todos los hospitales, que ubique la posición que ella quiera, hasta puede parir encima de una colchoneta. Todo depende también de la experticia que tenga cada médico u obstetra para poder hacer la atención del parto. Pero a lo que voy es que no precisamente, no, para que no se desgarre, le voy a hacer epicio. Muchas veces, y ustedes lo han de haber visto, les hacen epicio y igual se desgarran. Tienen múltiples desgarros. Entonces, de nada sirve. Mientras ustedes hagan un excelente trabajo de parto de manera coordinada con la paciente, señora, puje, cuando esté la contracción para que vaya descendiendo y ustedes con las técnicas que dijiste y nombraste, permitiendo también y valorando lo que se refiere a las partes blandas. Si ese piso está demasiado tenso y hace mucha presión en la cabecita del bebé, no vas a seguir peleándola. Por eso todo depende y tú lo harás dependiendo del caso que tú tengas enfrente tuyo. ¿Sí me entienden, chicos? Todo depende. Si ven que ya está haciendo como un anillo y a pesar de eso no baja el bebé porque hace esa presión en lo que se refiere a los labios de la vagina, está en la horquilla y está que presiona y presiona, pues van a tener que hacer un epicio porque ya no pasa. Y ahí va a ser terrible porque lo que vamos a provocar es que exista un desgarro y hasta un estallido vaginal. Por lo tanto, necesitamos eso saberlo determinar y valorarlo con el caso que tú tengas enfrente. ¿Ok, chicos? Ok, doctor. Eso tenganlo claro. Sigamos, Diego. Y por último tenemos la fase de alumbramiento. Esta de aquí es la última fase en la cual se expulsa la placenta conjuntamente con las membranas. Esto va a durar aproximadamente entre 10 a 30 minutos. Tenemos los tipos que son espontáneo, dirigido y manual, los mecanismos que son de Schulze en el 80% y de Duncan en el 20%. Y tenemos también cómo se maneja esta fase. Según la guía del Ministerio Público, se recomienda el manejo activo con oxitocina intramuscular, 10 unidades internacionales, masaje uterino tras la expulsión de la placenta y la tracción controlada del cordón umbilical. Pero esto de aquí no disminuye el riesgo de una hemorragia postparto. ¿Tienes el gráfico para poder hablar sobre las fases en lo que se refiere al alumbramiento? No, doctora, ese de aquí de aquí es el último de las caras, de
la placenta. A ver, en lo que se refiere al alumbramiento está bien. Habla sobre dos tipos, ¿no? El Schultz, que es el más conocido, que está en el 80%. Lo normal es que la placenta nosotros la extraemos unos 5, 10 minutos, quizás hasta veces menos, uno ya la ha extraído. Es prolongado cuando pasa más de 10 minutos y hablamos de retención placentaria cuando es más de 10 minutos. Ahora, quiero que se imaginen, igual les voy a mandar la foto porque me hubiera gustado, pero ustedes acuérdense cuando están enfrente de un trabajo de parto. Schultz, que es la más conocida, existe un desprendimiento de la placenta y este desprendimiento es de manera central. Se forma el hematoma, no existe la pérdida de sangre y la primero en salir es la cara fetal. ¿Ya? No sé si se acuerdan al momento que sale, no vemos la cara materna, que es la de los cotiledones, sino que vemos que es la cara fetal. Si se ubican o si les hago, si la entienden o no. Sí. Chicos. Déjenme ver Sí, doctora. Sí, doctora. En el trabajo de parto ustedes se han visto que hay momentos en que al momento que extraemos la placenta, hablamos ya de la tercera fase, estamos hablando de la fase de alumbramiento. La placenta viene, pero viene envuelta como llena de sangre. Esa es la de Schultz. Ok, esa es Schultz. Y la que rara vez se observa, que es la de Duncan, es donde primero se desprende y la placenta se desprende de manera lateral, sale, hay la pérdida sanguínea y lo que primero vamos a observar es la cara con los cotiledones. Ese es Duncan, para que sepan diferenciar. Schultz, no hay pérdida sanguínea, es central, se forma un hematoma y viene la cara fetal. Y en la otra, la cara materna, cuando vienen los cotiledones y hay pérdida sanguínea. Ese es Duncan, para que la tengan clara. Y bueno, cuando nosotros ya vemos que ha pasado más de 30 minutos y no existe la salida de la placenta, pues nosotros la catalogamos como una retención placentaria. En esos casos nosotros ya no podemos hacer nada, tenemos que esperar que venga un anestesiólogo para que pueda sedar a la paciente. El médico tiene que cambiarse de guantes y tratar, una vez que esté relajada la paciente, nosotros proceder a introducir toda nuestra mano y parte del antebrazo para poder llegar y sacar, irla despegando de poco a poco, de poco a poco del útero, porque a veces pueden existir zonas de acretismo. Por lo tanto, tenemos que retirarla de poco a poco. Una vez que la hemos despegado, la vamos extrayendo en nuestra mano. Y claro está que luego de eso tenemos que realizarle un legrado posparto. Igual hay que hacerle con una legra para ver si no ha quedado algún tipo de cotiledón o residuos de las membranas para poder extraer, porque eso después nos va a provocar que existan este tipo de problemas, como una de las primeras causas es que exista de hemorragia posparto, ¿no? De que existan restos placentarios. Entonces, y de ahí, pues colocar quizás otra oxitocina más en el suelo para que exista la acción del útero tónico, para que pueda mejorar el tono del útero y que exista el proceso normal de la involución uterina. Seguimos, Diego. Doctora, eso es toda la presentación que he preparado. Es que yo, ¿dónde me quedé? Yo no sé, la diapositiva. Aquí está la foto. Sí, ahí está la foto de Duncan y de Schultz. Ustedes se han visto la foto, que yo no había visto la diapositiva, yo ya estaba buscando la foto para explicar. Ok, bueno, aquí está ya el gráfico. Ahí está perfecto, bien presentado de cómo se presenta y cuáles son las características. ¿Alguna duda, chicos? Una clase chévere, una clase que es bastante amplia, es algo que siempre vamos a observar en las guardias. Cada paciente es un mundo diferente, no todas van a presentar las mismas características, unas se demorarán más, otras no se estarán preparadas, o sea, es todo diferente con cada paciente. Hay que saber llegar con cada una de ellas al momento del trabajo de parto. Los movimientos cardinales ya los tenemos claros, porque eso es pregunta para el examen. Los movimientos cardinales, no se olviden.
en el trabajo de parto sobre lo que son las fases. Una pregunta. Dime, Gabriel. Hola. Doctor, ¿qué es una placenta envejecida? Porque hace como 2 guardias recibimos una paciente que tenía 33 semanas de gestación y tuvo un trabajo de parto de emergencia, pero sacamos al niño, pero la placenta tenía una forma de, dijeron placenta envejecida, y tenía las membranas bien amarillentas y casi no botó sangre. Una placenta envejecida, o también llamada como prácticamente ya no le otorga ningún tipo de ayuda al bebé. Ya no existe la mejor nutrición, es una placenta que está hipercalcificada, ya está vieja. Esa se la trata de una placenta envejecida. En esos casos puede haber cuando existe problemas de preeclampsia, también en pacientes que tienen también restricción de crecimiento intrauterino, en pacientes que han tenido también problemas de fístulas, también se pueden presentar este tipo de maduraciones maduración de la placenta de manera prematura. Ya está, ustedes observan por medio de la ecografía, se observa que está toda la imagen como puntillados blancos, y esas son las calcificaciones. Y nosotros hablamos por medio de la ecografía 3/3. Embarazo de 33 semanas y que esté con grado 3/3, estamos hablando de una hipermadurez placentaria. No debería estar en grado 3/3, quizás para 33 semanas tendría que estar 2/3. Estos son los grados de maduración de acuerdo a la edad gestacional. Pero eso quiere decir envejecida, por eso que ya está seca, porque prácticamente, y el bebito a veces se sale súper amarillito, medio flaco, porque no se ha nutrido de la mejor manera. Gabriel, hola. Sí, Ah, ya listo, doctora, muchas gracias. Ok. ¿Algo más, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que hayan quedado con duda? Las fases prácticamente las has dicho muy bien, Diego. Igual pienso que agregué en lo que se refiere a cada una de la intervención tuya, cosas que ustedes me imagino que tienen que revisar en la grabación y coger apunte. Acuérdense del sinclitismo, del asinclitismo, cosas que son básicas que deben de aprenderse, los movimientos cardinales, lo que se refiere a las contracciones que también se las nombré, las de tipo A, de tipo B, las fases, cómo se dividen, por ahí dije algunas cosas que son importantes, cómo se presentan, qué hay en cada una, para que lo puedan determinar. Las divisiones es importante que sepan cuánto se demora y cómo se divide en una primigesta y también en una multípara. Ese tipo de cosas tengan en cuenta en el momento de la evaluación.